Bueno amigos, en el video de hoy van a ver el avance que hicimos con el Maker móvil. Empezamos a sacar butacas, estuvimos hablando con el mecánico, así que bueno, les dejo el video para que vean los avances paso a paso como les he prometido. Como les había dicho amigos, la parte mecánica va a estar a cargo de Carlos Irigoy, que tiene canal de mecánica Carlos Irigoy, espectacular. ¿Qué es conveniente, Carlito, cuando compras este tipo de vehículo? Hola Leo, amigos del canal de Leo. Cuando compramos un vehículo, lo primero que tenemos que hacer, si no tenemos en cuenta, en este caso, no es un motor que tenga correas de distribución ni nada por el estilo, pero tenemos las correas del ventilador, aire acondicionado, todo eso a verificar. No quiere decir que se tenga que cambiar enseguida. Lo que sí tenemos que hacer es cambiar aceite, filtro, revisar filtro de aire, como para tenerlo, filtro de combustible por supuesto, y bueno, controlar todo lo que es lubricación del motor. También podemos verificar lo que es el aceite de la caja y diferenciar, por supuesto. Espectacular. Ahí tenemos la planta impulsora. Así que bueno, vamos a tener que revisar todos esos puntos que nos recomendó Carlitos. Aceite de caja, aceite de motor, para que quede en condiciones para circular. ¿Cómo lo ve, Carlitos? Este ya lo estuvimos viajando, vinimos, lo estuvimos viendo allá en Basavilbaso. El motor está en muy buenas condiciones. Lo que sí, el aceite, por supuesto, el aceite ya tiene que tener un cambio. Tiene sus kilómetros. Ya tiene sus kilómetros, tiene más de 10.000 kilómetros, así que bueno, vamos a tener que hacer un lavadito de motor y ponerle lo que es el aceite que le corresponda, por supuesto. Bueno gente, ahora cuando hagamos todas esas verificaciones lo vamos a mostrar. Bueno gente, vamos a arrancar a sacar las butacas. Vamos a empezar por acá atrás. Acá ya vimos cómo están prendidas, no vimos de abajo, pero vimos que los tornillos se pueden sacar de abajo del piso, así que vamos a ir de abajo del piso a aflojar y después sacamos todo. Acá nos metimos abajo del colectivo y ahí se ven los tornillos que están prendidos de la butaca. Ahí, así que lo vamos a sacar de acá abajo y después vamos a terminar de sacar ahí arriba. Bueno, ahí sacamos casi toda la butaca. Quedó bien amplio, vamos a tener que pegar una barrida acá, bien ordenada. Pero ya tenemos el espacio disponible. Bueno, ahí ya tenemos más limpio. Para los que me preguntaban la distribución, lo que tenemos pensado es copiar al que ya tiene el mundo en familia,
que es una página de YouTube que vi que lo hicieron muy bien, un modelo similar. La parte trasera, que es esta, hasta más o menos el buche de la rueda, son 2,20 metros, 2,30 metros, sería la habitación matrimonial, la cama matrimonial. Ahora vamos a ver si levantamos todas las alfombras para ver cómo está el piso. Después de este lado, mirando hacia atrás a la derecha, iría el baño, ocupando bien un lugar amplio ahí. Y a la izquierda, 2 cuchetas. Hacer más o menos para 6 personas, ya que vamos a hacer una sofá cama. Ahora vamos a sacar los caños. Y ya después que tengamos la distribución, vamos a empezar a tapar algunas ventanillas. No van a quedar todas las ventanillas. La idea es tapar varias ventanillas, hacer un buen trabajo. Esta es la calefacción original, creo que va a quedar. Vamos a ver si la dejamos o no, parece que funciona bien, así que tal vez la dejamos. Después esta puerta no va, por supuesto. Va a ir tapada. Ahí tiramos la basura un poco, ahora vamos a limpiar. Y vamos a dejar esa parte para una baulera. Acá iría cocina-comedor de ingreso, un sofá-cama. Así que bueno, así vamos más o menos distribuyendo. El cielo raso está sano. Vamos a ver si lo dejamos o qué hacemos con esto. Pero ya ahora vamos a empezar con lo más grueso. Ya sacamos todas las butacas y tenemos la disposición. La disposición que nos gusta es como les comenté. Ahora les paso a comentar en la parte exterior más o menos los cambios que queremos hacer. Yo creo que vamos a tapar casi todas las ventanillas. Se van a quedar al principio del colectivo y en la habitación matrimonial. La luneta no la vamos a tapar. Posiblemente vamos a hacer reja. Otra cosa que les quería contar, todas las ventanillas que queden, tanto la puerta como las ventanillas del conductor, van a ir con rejita. Vamos a priorizar mucho el tema de seguridad, o sea que quede seguro. Eso lo vamos a hacer primero porque vamos a ir poniendo cosas de valor adentro del Mobile Maker, del Maker Mobile, perdón, y tenemos que estar seguros. Así que todas esas cosas lo vamos a hacer como primera medida, todo reja y seguridad a la puerta. Vamos a poner un sistema de cierre. Ya van a ver. Parte exterior, como les dije, va una calco arriba donde estaba la parte escolar, que ya la encargamos al amigo Mario Morada de Gráfica Morada de acá de la ciudad. Acá va una inscripción y bueno, ahora les voy a mostrar en la parte de atrás. Como les decía, acá seguramente desde la puerta hacia allá vamos a tapar casi todas las ventanillas con chapa 20, le vamos a hacer estructura adentro. Estamos definiendo si chapa 20 o chapa 18. Acá en la parte de atrás va una gran calco con el logo del canal, las redes sociales. Y bueno, eso más o menos para empezar con el tema de estética. Y bueno amigos, para terminar, esos son los cambios más o menos que se vienen. Ya escucharon a Irigoy, también vamos a hacer la parte de cambio de aceite, filtro, todo eso. Y como les dije, lo vamos a ir mostrando paso a paso. Espero que les cope y bueno, que les guste el proyecto y me sigan acompañando.